El día de hoy vamos a ver cómo realizar un diagnóstico desde cero con un pequeñito que llega a nosotros. Imagínate que llega a tu consultorio este pequeñito, estos papás con su pequeñito preocupados porque han observado algunas señales o algunas conductas que les preocupan. O a lo mejor tú eres maestra de aula y has observado a este pequeñito que algunas conductas te llaman la atención y son quizás que no pertenecen al desarrollo típico o es ese pequeñito que no avanza como los demás. Entonces tú empiezas a preocuparte o quizás tú trabajas en una escuela, eres psicóloga o psicólogo escolar y trabajas en la escuela y observas a estos pequeñitos que tienen estas conductas. Entonces imagínate que llegan a ti. ¿Y qué es lo que podemos hacer para empezar? Muchas veces decimos, bueno, vamos a aventarnos y a hacer un diagnóstico de autismo, y eso, bueno, es algo complejo, complicado. Entonces vamos a ver hoy cómo comenzar desde cero. Lo primero que tenemos que hacer tomando en cuenta estas características que te acabo de mencionar, llega a ti este pequeñito con esas conductas o ese papá preocupado, observas esto en el aula, vas a aplicar un instrumento que se llama MChat. Es un cuestionario dirigido a los padres. Son 23 preguntas, es un cuestionario screening, es decir, va a haber de manera general ciertas conductas que el niño puede presentar o no en cierto grado. Entonces, se lo vas a aplicar a los papás y los papás te lo van a contestar. Yo aquí en Serene te explico en estos cursos cómo aplicarlo y cómo calificarlo. Pero ahorita te voy a decir a grandes rasgos qué hacer. Aplicas el MChat y si ese riesgo, esas preguntas que tú has aplicado, salen sus puntuaciones por debajo de 2 a 0, eso implica que quizás hay una preocupación de los padres, pero quizás en este momento algunas de las conductas no estén presentes. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar este instrumento en 30 días y estar en constante observación con este pequeño o con este caso. Decirle a los papás, vamos a estimularlo, pero vamos a estar en constante observación, ¿ok? Si ese es un bajo riesgo, puntuaciones de 0 a 2. Pero imagínate que no, en este cuestionario te sale sí, que sí hay un riesgo medio o alto, es decir, puntuaciones por arriba de 3. Entonces, en ese caso, si tú eres maestro, tienes que canalizarlo con un especialista como un psicólogo del desarrollo, un psicólogo infantil, un psicólogo educativo, para que te evalúe a este pequeñito. Tú como maestro también podrías aplicar este inventario del desarrollo que se llamaba TELE, porque es muy sencillo. Y aquí te enseño en Serena también a cómo aplicarlo y calificarlo. Pero si tú también, bueno, si tú eres psicólogo, sabes que un inventario del desarrollo, hay varios inventarios de desarrollo. Pero este Batele a mí me gusta mucho porque es también un screening y nos va a dar esa visión de esas áreas, cómo están esas áreas importantes para el desarrollo del niño, como por ejemplo el área motora, el área cognitiva, el área social, el área del lenguaje y el área adaptativa. Entonces tú vas a valorar al pequeño en esas áreas y te va a dar una edad equivalente en estas áreas. Y si en esas áreas el pequeñito sale por debajo, en área, por ejemplo, social y lenguaje, tú, bueno, vas a decir, voy a aplicar ahora sí una prueba más especializada como el ADR y el A2. Estas dos pruebas son más especializadas. ¿Por qué? Porque el ADR ya es una entrevista muy profunda. Entonces tú, si en este Batele sale por debajo en esas áreas, ya es para tener un grado mayor de preocupación. Además, lo vas a aplicar porque la entrevista ADR establece que esta solo se puede aplicar a niños que tienen una edad mental de 2 años, ¿ok? Entonces, por ello es importante aplicar un inventario de desarrollo antes de aplicar ADR. ADR, te comentaba, es una entrevista de 93 preguntas, es muy profunda y tiene estas conductas. Le preguntas a los papás de tu pequeño esas conductas características de un TEA. Entonces haces esta entrevista,
a los papás y con ello tienes mucha más información ahora de esas conductas, ¿ok? El otro instrumento que vamos a aplicar para ya ir realizando un diagnóstico, ve cómo vamos de menos a más, es el A2. El A2, para aplicarlo, nosotros primero debemos saber cuál es su nivel de lenguaje de este pequeño y por ello ya aplicamos el BATELE. Entonces, por ello es importante, te digo, aplicar un inventario de desarrollo. ¿Por qué A2 te dice eso? Primero ve el nivel de lenguaje que tiene tu pequeño y la edad, su edad de desarrollo, su edad cronológica, perdón. Entonces, estableces edad cronológica y nivel de lenguaje y entonces tú eliges qué módulo, porque son 5 módulos de lados que debes aplicar. Hay un módulo para bebés, un módulo para la edad preescolar, un módulo para los niños de primaria y para adultos. Por eso es tan especial el A2. Con estas 3 pruebas que tú ya aplicaste, ya puedes establecer un diagnóstico. Voy a compartirte este cuadrito ahora donde te muestro estas pruebas, qué es lo que miden y también a qué se refieren para que tú también lo vayas checando y lo vayas leyendo. En Clínica Serene tenemos un entrenamiento que es de examinador calificado y donde te muestro cómo evaluar al pequeño con ADR y con A2. ¿Ok? Entonces vamos con esto ya, con estas pruebas ahora sí, ya podemos establecer un diagnóstico de este pequeño. Pero ahora, sabemos, los psicólogos sabemos que nosotros nos guiamos por un manual que nos ayuda a establecer los diagnósticos de los niños. Y este manual se llama DSM-5. Y el DSM-5 ahora estableció que aparte de dar un diagnóstico de TEA a un pequeño, también debes de considerar su nivel de apoyo que va a necesitar, pero también si tiene o no comorbilidad con una discapacidad intelectual. Entonces, para saber esto, nosotros necesitamos aplicar pruebas más especializadas. En estas pruebas, por ejemplo, hay una prueba que se llama ITPA. El ITPA es un test de lenguaje. Es un test de lenguaje, pero a mí me encanta porque no solamente detecta esas dificultades en la comunicación o en el lenguaje y la comunicación, sino también a nivel del aprendizaje. ¿Por qué? Porque va a evaluar la memoria auditiva, la memoria visual y también va a evaluar cómo el niño se expresa de manera verbal, no verbal, con esos gestos. Entonces nos va a dar una edad psicolingüística. Y todo ello nos va a ayudar para conocer esas habilidades más profundamente en el niño, porque sabemos que en el TEA, pues no todos los niños poseen esas habilidades, algunos las tienen más desarrolladas, algunos se les dificulta algo, algunos no. Entonces, por ello es importante hacer esa valoración de las habilidades. Y para establecer esta cuestión del CI, del coeficiente intelectual, de una discapacidad intelectual como lo marca el DSM-5, nosotros nos vamos a apoyar de escalas tipo Wechsler, como es el WIPSI y el WISC. ¿Para qué? Porque ya sabes que estas escalas te van a dar un parámetro, un número, son frías, te dan un número. Tal CI es de tanto. Y esta te ayuda a establecer un diagnóstico de discapacidad intelectual o no. Pero también cuando nosotros hacemos un análisis de ellas, podemos ver cómo el niño está en estas habilidades cognitivas. Da edades equivalentes, también son muy completas. Existe el WNB, que es el Wechsler no verbal, que pertenece a estas escalas. Y esta escala Wechsler no verbal, pues como lo dice, es para niños que no tienen lenguaje. Y es muy útil para esos pequeñitos que nos llegan y tienen dificultades en su lenguaje o son no verbales. Estas pruebas suelen a veces, yo te recomiendo que si vas a establecer un perfil cognitivo a tu pequeño de 4 o 5 años o hasta de 3 años, que tú seas cauto con estas pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas suelen castigar al pequeño, porque son muy objetivas y como te decía, dan números, son cuantitativas. Y por eso debemos quizás
esperar, yo te sugiero esperar hasta los 7 años para aplicarlas, porque cuando los niños tienen 7 años ya tienen una mayor madurez cerebral y los resultados van a ser más objetivos. Pero por ello te das cuenta que ya hemos aplicado Batele. Y si te das cuenta aquí en esta tablita, ¿qué mide Batele también? La cognición. Entonces nos vamos a apoyar de esto, ¿vale? Pero también podemos aplicar el WNB, que es, te digo, una prueba no verbal, ¿vale? Ahora, por último, si tú quieres seguir evaluando a este pequeño para conocer estas habilidades, para conocer esas debilidades y en qué áreas tiene dificultades y poder apoyarlo mejor, puedes aplicar el BAMPE. La BAMPE es una batería neuropsicológica y va a evaluar áreas del cerebro del pequeño y cómo va a dar también parámetros de edades equivalentes y nos va a ayudar muchísimo en ese tratamiento. Evalúa, por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, habilidades académicas y funciones ejecutivas. Estas áreas las evalúa mediante juegos, da puntajes cuantitativos, solamente que se aplica de los 3 a los 5 años, 11 meses nada más. Entonces, nos ayudaría mucho más aplicar una BAMPE para saber cómo están esas habilidades de este pequeño. Entonces, debemos elegir la prueba que sea la que no castigue a nuestro pequeño y que nos ayude para detectar más sus habilidades y que nos ayude más para poder dar ese tratamiento mejor al pequeño y también a sus familias.